El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había llegado y dejado callados los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, estamos celebrando hoy aquí en nuestra comunidad una gran fiesta que se ha celebrado aquí desde hace muchos años, que es la fiesta de nuestra hispanidad. Pues nuestra hispanidad católica, hay que recordar, queridos hermanos, que a pesar de muchas ideologías masónicas que han influenciado la educación y los ministerios educativos de nuestras repúblicas y nuestros países, sabemos que, al fin y al cabo, a pesar de las dificultades que hubo con la llegada al inicio de los españoles aquí al continente nuestro, que ya para el año 1545, después de los primeros cuatro décadas de disturbios y de cierto desorden, por motivo que todo era nuevo, la corona española, la corona realmente de Castilla, impuso unas leyes que se llaman las Nuevas Leyes de las Indias. Y esas nuevas leyes de las Indias dictaban y promulgaban que era necesario que todas las autoridades que venían desde la península ibérica intentara realmente con celo y con empeño a crear un ambiente de justicia y de sobrevivencia para todas las comunidades indígenas de las Américas, que ahora fue posesión de la monarquía de Castilla. Castilla siendo parte principal de España en aquel entonces. Es cierto, amados hermanos, no podemos negar, pero tampoco no podemos obsesionarnos con los primeros años de la penetración castellana o española aquí en el Caribe. Usted sabe muy bien que realmente fue en 1493 cuando Cristóbal Colón, con varios barcos, inició la auténtica y permanente asentamiento castellano en este nuevo mundo, en lo que hoy en día es la República Dominicana. La República Dominicana tiene el gran honor de ser la primera, república hispanoamericana donde todo se inició. Las primeras iglesias, la primera universidad, la primera catedral, la primera imprenta, todo empezó en lo que hoy en día es la República Dominicana. Y la ciudad de Santo Domingo fue creada en 1497. Naturalmente, cuando estos castellanos, bajo Cristóbal Colón, se encontraron con estos nativos, los taínos, se extrañaron profundamente. Hasta en algunos de ellos se pensaba si eran seres humanos o no. Hay que comprender y entender la historia en el contexto en que estos sucesos se llevaron a cabo. No podemos juzgar la situación de hace 500 años atrás
con los ojos nuestros un poquito más desarrollados, es el siglo XXI. Pero desde 1493, la reina Isabela le había dicho a Cristóbal Colón que era necesario que se tratara a los nativos que él iba a encontrar en estas nuevas tierras que nadie conocía en el fondo, que les tratara con respeto y que intentara evangelizarlos. Pero la problemática está aquí, que Cristóbal Colón en primer lugar no era castellano, no era español, era italiano del norte de Italia, era genovés. Y hay que comprender que mucha de la economía de Génova, en aquel entonces, que era una gran república marítima, que era rival a la otra gran república marítima de Italia, que era Venecia, pues resulta de que mucho del dinero que habían logrado los genoveses para hacerse una gran república rica, como lo era a base de la esclavitud. Entonces, cuando Cristóbal Colón vio a estos nativos tan sencillos, tan honestos y tan inocentes, pues él empezó ya a iniciar toda una empresa de esclavizarlos, contrario a lo que había dicho la reina Isabela. Y eso fue parte de la gran problemática que inició aquí en los primeros años de la evangelización, de la colonización, del asentamiento español aquí en las Américas. Pero después, con el tiempo, porque hay que darse cuenta de las tremendas distancias que hubieron, además no solamente de la falta de comunicación que hubo también, de que paulatinamente a lo largo de los próximos 40 años se estableció aquí en las Américas un asentamiento católico hispano, digamos, donde realmente todo se puso en orden y se empezaron a establecer pueblos en toda la comarca de lo que es México, Centroamérica e inclusive el Caribe. Tenemos que darnos cuenta que cuando llegaron estas gentes aquí a este continente, aunque ciertamente nuestra gente indígena estaban aquí viviendo, era un mundo totalmente extraño para ellos. Y en especial cuando Hernán Cortés llegó justamente a México en 1519 y conquistó, con la ayuda de los tlaxcaltecos y cholutecas, el imperio azteca para 1521, que cuando ellos vieron esos sacrificios humanos, fue una cosa verdaderamente escandalosa para ellos. ¿Y para quién no sería escandaloso esos sacrificios humanos? Pero el imperio azteca cayó no tanto por las fuerzas de los españoles, los castellanos, sino por la tremenda ayuda que le aportaron a los castellanos justamente los indígenas de Tlaxcala y de Cholula. Por eso hoy en día, tristemente, los de Tlaxcala siempre son traidores en la mentalidad de los mexicanos, porque históricamente son ellos que ayudaron a los castellanos a conquistar el imperio azteca. Y aunque el imperio azteca tenía grandes valores, no cabe duda, era una gran capital, lo que era Tenochtitlán, la mayor ciudad realmente de las Américas, y era más grande que cualquier ciudad que aquel entonces en Europa. También esos sacrificios humanos, esa esclavitud que ellos emprendieron sobre sus pueblos vencidos y subyugados, no era nadie encomendable. Entonces, con la ayuda justamente de los propios indígenas, lograron los castellanos extenderse por todo el continente nuestro. Inclusive con la caída del imperio inca, una de las cosas que facilitó tanto Francisco Pizarro, que fue naturalmente un conquistador mucho más atroz que lo que era Hernán Cortés. Hernán Cortés era bastante humanitario, pero es cierto que Francisco Pizarro no era muy humanitario para nada y era sumamente cruel. Pero al mismo tiempo lo que facilitó la conquista del imperio azteca fue la gran división que hubo entre los mismos aztecas, que Atahualpa por un lado estaba peleando con Huasca por otro, y eso facilitó esas divisiones entre los mismos indígenas, triste y trágicamente podemos decir, históricamente hablando, facilitó el asentamiento castellano por toda la comarca de lo que es hoy en día Sudamérica. Pero al fin y al cabo hay que darse cuenta que a pesar de los atropellos que hubieron al inicio, no cabe duda, no podemos negar esto, después se logró realmente, podemos añadir, un gran proceso de civilización castellana y católica. Y es lo que estamos celebrando cabalmente hoy en esta fiesta de nuestra hispanidad católica. Estamos celebrando el hecho que a pesar de los primeros atropellos, como sigo enfatizando, con el tiempo llegaron muchísimos misioneros católicos,
la gran mayoría de España, no cabe duda, como también muchos pobladores católicos y españoles, para poder emprender una civilización católica de la cual nosotros hemos disfrutado hasta hoy en día. Hoy en día lo que estamos celebrando nosotros, hoy en día lo que somos actualmente nosotros aquí, en estas bancas, es herencia directa de lo que ha sido este tremendo proceso de civilización católica española a lo largo de 500 años. Eso no se puede negar. Todas las ideologías comunistas, socialistas, ateas, agnósticas, masónicas no pueden negar la realidad. Y además, cuando usted va a los pueblos más lejanos de los Andes, pueblos fundados cabalmente por católicos españoles, para la intención no de esclavizar, como dicen los masones, sino para infundir la fe católica. No cabe duda, no pueden negar tampoco todo ese sistema de tributo que se emprendió aquí también en las Américas, de la cual la corona española se aprovechaba. Pero al mismo tiempo esos tributos era una cosa que también se pagaba en Europa. Nosotros muchas veces estamos dramatizando mucho el problema indígena aquí, cuando nos damos cuenta que en la misma Europa había mucha esclavitud, mucha pobreza y mucha injusticia. Estamos viendo hechos y realidades históricas de siglos pasados, que también había problemas en Europa como hubo problemas aquí. Pero también no podemos negar las cosas buenas que sucedieron durante esta época, que realmente a partir de la evangelización hispana católica, todos nosotros 21 repúblicas podemos hablar el mismo idioma. Todas esas 21 repúblicas tenemos más o menos los mismos valores, aunque ciertamente por las diferencias tal vez que en los países del Caribe hay más influencia, gracias a Dios tal vez africana, que diferente a las repúblicas nuestras de México, Centroamérica y Sudamérica, por el litoral de Colombia, Ecuador, Perú y parte de Chile hay más influencia indígena. Tal vez también hay más influencia europea, tal vez lo que son las repúblicas de Uruguay y de Argentina. Pero a pesar de todas esas diferencias étnicas, a lo largo del desarrollo de 500 años, los valores nuestros que todos compartimos como hispanoamericanos es bastante unánime, a pesar de pequeñas diferencias. Eso es precisamente por este proceso grandioso y maravilloso y providencial de esta inserción católica hispana de la cual nosotros disfrutamos hoy en día. Y más todavía, no solamente hablamos el mismo idioma, no solo tenemos los mismos valores, más o menos, pero también, gracias a Dios, tenemos la misma fe católica. Desde el sur de los Estados Unidos hasta Tierra de Fuego ahí por Chile y Argentina, qué expansión más maravillosa ha habido en términos de la fe católica y en términos también de los valores nuestros hispanos. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Y si no fuera por esos antepasados nuestros, de la cual de todos deberemos de tener un gran orgullo, no vergüenza, entonces nosotros deberíamos darle gracias a Dios que somos herederos de esa gran herencia. Por eso no podemos negar los atropellos y no podemos negar los defectos. Cada ser humano inclusive tiene un montón de defectos. Nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos un montón de defectos. ¿Quién no tiene defectos aquí? Repletos de defectos somos cada uno de nosotros. El que lo quiere negar está negando su propia realidad. Pero a pesar de esas cosas, al mismo tiempo hubieron cosas mucho más positivas, a fin y al cabo, que negativas. ¿Y cómo podemos añadir eso? Por los resultados. Por el resultado que nuestro continente es un continente cristiano y no es un continente pagano, donde no hay sacrificios humanos, donde no debería de haber brujerías, aunque tristemente, tal vez por el hecho que ha habido tanta inserción del paganismo, resurgimiento del paganismo en ciertas partes, hay brujerías en ciertas repúblicas nuestras, pero eso no es debido a la colonización ni asentamiento español católico. Eso es que muchos de esos pueblos han sido conservados resabios de esas brujerías del antaño. Entonces, a pesar de todo esto, los resultados positivos han sido mucho mejor que lo negativo. Y por eso es importante que todos los pueblos nuestros hispanos tratemos de ayudarnos, de apoyarnos en cada momento en nuestras fiestas aquí en nuestra comunidad. Porque al fin y al cabo hay muchas más cosas que nos unen a nosotros que nos separan a nosotros. En primer lugar, como sigo repitiendo, nuestra fe católica. Ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros en este mundo nuevo. Pero una fe católica hispana, una fe católica más humanitaria,
una fe católica realmente agradable, hospitalaria y sumamente caritativa. Una de las grandes cosas que caracterizan nuestros pueblos, a pesar de las pobrezas en que están muchos de esos pueblos tristemente insertados todavía, es la tremenda y gran hospitalidad que tienen todos nuestros pueblos. Aunque uno vaya a visitar a México, uno vaya a visitar el Paraguay, uno va a visitar a Chile, otra vez Uruguay o Colombia o el Ecuador, uno encuentra mucha gente sumamente agradable, hospitalaria, caritativa y humanitaria. Todo eso es parte de esta gran herencia que hemos recibido nosotros en este gran proceso de asentamiento español, de asentamiento hispano-católico en este continente. Por eso, amados hermanos, no deberíamos nosotros muy fácilmente dejarnos ser víctimas de toda una ideología que ha tratado de arrancar de nosotros, valorizar esas cosas, esos aspectos positivos de nuestra cultura y de nuestra religión. Porque ustedes saben muy bien, desde el siglo XIX hasta hoy en día, lastimosa y tristemente, muchas de nuestras repúblicas han sido desbaratadas y ensangrentadas en guerra civil entre posiciones totalmente opuestas. Partidos liberales influenciados completamente por la masonería francesa, que es totalmente anticlerical y anticatólica, y también partidos conservadores ultracatólicos que han querido conservar toda esta herencia católica hispana que hemos tenido nosotros. Y en las escuelas, como sigo repitiendo, en todos los sistemas, ministerios educativos de casi todas nuestras repúblicas, tal vez con la excepción tal vez de Argentina, vemos que normalmente se ha inculcado en las mentes de nuestras generaciones de jóvenes a lo largo de sus últimas décadas una ideología totalmente anticlerical y anticatólica. Cuba es el primer ejemplo de esto. Cuba es un país tristemente desde el principio del siglo XX, en todo el ministerio educativo de Cuba se influenciaba y se inculcaba una actitud anticlerical, porque los libertadores, los grandes señores de la independencia cubana, aunque eran grandes patriotas, no cabe duda, y persona muy letrada, al mismo tiempo eran masones todos ellos. Por eso, amados hermanos, la situación es mucho más complicada de lo que uno se imagina. Y por eso tenemos en sencillez, en alegría y en felicidad, darle gracias a Dios que somos católicos, darle gracias a Dios que somos hispanos y darle gracias a Dios que estamos aquí viviendo en este gran país, en esta gran ciudad, no para arrancarnos a nosotros de nuestras costumbres, sino para inculcar en nuestras familias y en nuestros hogares lo que somos nosotros y queremos propagar en nuestra futura generación. Entonces, en esta Santa Misa le pido a Dios por cada uno de ustedes que sigan adelante con este gran empeño de ser auténticos cristianos en nombre de Jesús, conservando, preservando y propagando nuestros grandes valores católicos y hispanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.